Ahora, el tema de la convocatoria de hoy día es un tema realmente complicado, pero yo creo que del punto de los elementos que vamos a señalar acá, pero la moción parlamentaria que hoy día está siendo discutida ya en segundo trámite en el Senado, y que fue aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados, incorpora dos puntos que son esenciales, ¿no? A la definición de empresa que hoy día existe en el artículo tercero, que creo que es una de las definiciones más importantes, digamos, que existen dentro del Código del Trabajo, que es la definición de empresa, que no existe, si bien es cierto, no existe en muchos países. En general, todos sabemos que en todos los países existen las empresas y existe una jurisprudencia, digamos, de cómo tratar las materias cuando están, cuando se generan, digamos, las controversias con ellas. Y en este sentido, si bien es cierto, no existe en otros países, la jurisprudencia ha adoptado ciertos criterios para definir una empresa, y en general las definiciones que uno encuentra, digamos, en esa jurisprudencia se parece muchísimo, digamos, a las definiciones que tenemos en el artículo tercero de nuestro Código del Trabajo. Ahora, el proyecto lo que propone es incorporar a los grupos de empresas, y en términos específicos, el proyecto lo que incorpora es una frase que dice: se entiende comprendido dentro del concepto de empresa a los grupos de empresas relacionadas que integran una misma unidad económica ordenada bajo una dirección común. Es decir, realmente incorpora el concepto de holding y lo asocia a una definición de un concepto de empresa. Y además de eso, le entrega a la Dirección de Trabajo facultades especiales para que, a petición de parte, pueda establecer mediante resolución fundada que un grupo de empresas relacionadas se integre en una misma unidad económica ordenada bajo una dirección común. De esta resolución podrán reclamarse al juzgado de letras del trabajo que corresponda dentro de los 15 días siguientes de la notificación. Es decir, le entrega a la Dirección de Trabajo facultades que normalmente están reservadas para el sector de los tribunales, o sea, una facultad jurisdiccional. Quisiera primero referirme a un tema del concepto de grupo de empresa, que en el fondo en Chile tenemos muchos grupos de empresas, todos los conocemos, son actores relevantes en el accionar económico, principalmente en lo que dice relación con el tema de inversiones. Y los grupos económicos que existen en Chile uno los ve replicarse prácticamente en todas partes del mundo. O sea, no hay economía de países desarrollados o de países o economías emergentes en donde uno no pueda apreciar la existencia de algún grupo económico que está participando activamente en el acontecer económico. Es muy común, por ejemplo, ver en todos estos grupos de empresas que temas tan relevantes como, por ejemplo, los seguros. Es muy distinto salir a licitar una póliza de seguro, una empresa, que si salen 5 empresas, 6 empresas o 7 empresas. O sea, las condiciones que se adquieren por esa posibilidad, es decir, son muy superiores, son mejores pólizas, mayor cobertura, y normalmente los costos son mucho más bajos. Cuando se busca, por ejemplo, licitar equipos computacionales o sistemas de software, es decir, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, la constitución de los grupos, es decir, yo creo que da mejor acceso al financiamiento, da mejor acceso, digamos, a
a la compra de insumos, da posibilidades, digamos, de si es un rubro o rubro que está muy vinculado, digamos, con los consumidores, da mejor posibilidad, digamos, de financiar campañas, digamos, que puedan establecer una marca, que una marca sea reconocida en el mercado, etcétera. Entonces, lo que se busca al conformar un conglomerado, un grupo, es poder establecer un límite a los riesgos que se están con que se están administrando los recursos pertinentes, digamos, a esa empresa específica. Entonces hay una razón muy clara, muy específica, que la voluntad, digamos, de los accionistas está en poder participar dentro de ese grupo, pero sujeto a un procedimiento que les permita limitar los riesgos y no verse comprometido el día de mañana con el 100%, digamos, de las inversiones que están suscritas, que se vean comprometidos, digamos, que se va a una eventualidad que complica a uno solo de ellos. ¿Qué pasaría si acá hay una ley que de alguna manera hace poco atractivo, digamos, generar un grupo? Bueno, esas empresas se van a empezar a transformar, digamos, en empresas independientes, digamos. Probablemente las van a vender, van a llegar otros inversionistas, y vamos a tener, en lugar de tener un conglomerado, vamos a tener un conjunto de empresas individuales que de esa manera va a permitir a quienes inviertan en ellas tener seguro que su riesgo está debidamente acotado. Entonces, yo creo que aquí hay elementos, digamos, que apuntan a la esencia, digamos, de la competitividad del sistema, de las posibilidades, digamos, de que en Chile nuestras empresas realmente se puedan internacionalizar y que se puedan integrar a la economía global. El proyecto que está en discusión busca en la práctica modificar una parte esencial, digamos, de la definición y de la autonomía, digamos, que tienen las empresas en sí, mediante la inserción de este concepto del grupo de empresas que se le daría un tratamiento similar al de una empresa, y con lo cual evidentemente empiezan a confluir situaciones de riesgo que hoy día no están incorporadas de acuerdo a la definición que actualmente tenemos en el Código Laboral. Ahora, respecto de eso, nosotros pensamos de que en Chile un artículo 507, que es el que sanciona la simulación y el subterfugio, debería ser el vehículo que se debiera utilizar, digamos, para sancionar debidamente las malas prácticas que son las que están dando objeto, digamos, a este proyecto que está hoy día en discusión en segundo trámite. ¿Por qué? Porque realmente aquí estamos hablando de prácticas indebidas que están pasando a llevar estos principios que son los que están imperando, digamos, en la apreciación de los hechos, tanto en Chile como fuera de Chile. Y en ese sentido nosotros tenemos algunas propuestas de cómo se podría mejorar el 507, que establece el código y que permite sancionar estas malas prácticas. Primero, nosotros vemos que, por ejemplo, la tramitación de la denuncia, investigación y declaración de las situaciones a las que se refiere este precepto, someterlo al procedimiento de tutela laboral. Este procedimiento contempla la intervención de la Inspección del Trabajo
en la recepción de la denuncia y la realización de una audiencia de conciliación en esa instancia, y en la prosecución posterior, en caso de no existir acuerdo, vía denuncia al tribunal, que debe tramitarse conforme al procedimiento de aplicación general ante el juez del trabajo. Este procedimiento permite la intervención de la Inspección del Trabajo en una primera etapa de investigación y provocación de acuerdos, con la ulterior declaración judicial con plena garantía para los intervinientes. O sea, ese en términos procesales. Después, nosotros pensamos que se debiera otorgar expresamente al acuerdo que se produzca en la etapa administrativa, o sea, en la conciliación, y a la sentencia que se dicte declarando alguna de las conductas de dicho artículo efectos jurídicos destinados a la remediación de los efectos derivados de la conducta declarada, que incluyan, entre otros, aquí estamos hablando primero de los derechos individuales afectados, que las personas naturales o jurídicas involucradas sean consideradas solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones respectivas, y que se considere la continuidad de la relación laboral de los trabajadores contratados en su caso. Esto soluciona los casos de ocultamiento de patrimonio o resultados económicos, así como los de rotación en la contratación de trabajadores entre los distintos empleadores involucrados, estableciendo expresamente que las empresas involucradas en una acción de subterfugio responderán solidariamente frente a los trabajadores afectados. Y respecto a los derechos colectivos, en el caso de la negociación colectiva, que los empleadores involucrados tengan la obligación de negociar colectivamente con los sindicatos o grupos de trabajadores de todos ellos que decidan presentar proyectos de contrato colectivo en forma conjunta, sujetándose en tal caso a la negociación a las reglas establecidas en el capítulo 2 del título 2 del libro cuarto del Código del Trabajo. En este caso, la declaración supliría el acuerdo previo que exige actualmente el inciso segundo del artículo 303, aquí en unos aspectos técnicos, pero habría que someter, digamos, en el fondo a la negociación colectiva a los trabajadores involucrados que han solicitado, digamos, participar en esa negociación. Pero la verdad que aquí se habla de sanciones pecuniarias, las cuales debieran ir increciendo en la medida que haya reincidencias, pero en el fondo castigar severamente a quienes realmente incumplen los acuerdos que se han llegado, digamos, en estos procesos de conciliación. Y también necesitamos, vemos que para los efectos señalados es necesario otorgar al juez en la misma disposición elementos de juicio adicional a los ya señalados en el precepto vigente, que permitan resolver cuando se está en presencia de abuso, de forma de dejar a salvo situaciones lícitas de organización empresarial que obedezcan a una verdadera razón de negocio. Y en ese sentido, como ejemplo, aludiendo expresamente a aquellos casos en que dos o más empresas desarrollen el mismo giro, actividad y modelo de negocio bajo una dirección común. Entonces, básicamente aquí vemos una serie de ventajas que permite de alguna manera acudir directamente a sancionar las prácticas que se están dando en contra de estos abusos, ya sea en derechos individuales o colectivos, digamos, que tenga el trabajador, sin necesidad, digamos, de entrar a discurrir sobre cambios en un concepto de empresa que encierra complejidades que trascienden largamente el tema que estamos discutiendo, y que realmente nos enfrentan tal vez a una realidad debidamente incierta, que no está contemplada ni en Chile ni en el resto de los países, como hemos podido apreciar en las discusiones que hay o las controversias, digamos, que existen y que se han presentado, digamos, en tribunales en otras partes.